Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien. Kumele Kaiman, Incheta Yukulin, Niela Ita Wasakatungu Pau, Com Kramelei, Pau Meo Kulepan, Tupachi Lelfun Meu, Tani Kuzawal, Kuzau Kulepan Tanchefau, Paimu Ayukulen, Ayukulei Tani Puke Pupeñi Pulamien, Paimuta Entua Finta Kiniewe, Nenguma. ¿Cómo se encuentran? Compuche, Pupeñi y Pulamien. Bienvenidos a esta segunda cápsula de estos nuevos videos que estamos realizando en esta página que se llama Quimelpe Huenchumanque. Incheta Huenchumanque Piñen. Pupeñi Pulamien. En el video anterior revisamos cómo saludarnos, cómo decir hola o buenos días en Mapudungun y vimos diferentes variantes y formas para hacerlo. ¿Pelei? Si no lo han visto, los invito a ver el video anterior. Una vez que ya nos saludamos y nos dijimos hola, Mari Mari, o por ejemplo, Trabupayu, Tiupayu, ¿vale? Vamos a preguntarle a la otra persona cómo se encuentra. Queremos conocer el estado de ánimo. Y para eso vamos a utilizar una pregunta que es Chumleimi, Taquiñe, Chumleimi. Y ese Chumleimi significa literalmente ¿cómo estás? De manera singular. Se lo pregunto solo a una persona, ¿cierto? Chumleimi, podemos decir por ejemplo Chumleimi Peñi o también Chumleimi Lamien. También se ocupa mucho la pregunta Kumele Kaimi, pero Kumele Kaimi es un poco más específica ya que se refiere solamente a ¿estás bien? No estoy preguntando cómo estás. Con Kumele Kaimi yo estoy preguntando ¿estás bien? Y la respuesta también puede ser más acotada. Por ejemplo, Mai, Kumelekan, ¿cierto? Pero en cambio, si me preguntan Chumleimi, yo puedo responder de varias maneras. Por ejemplo, Kumelen, ¿cierto? O también como se dice Kumelkalen, Kumelekan o Kumefelen. Distintas formas, con una pequeña variante cada una, de decir estoy bien. Kumelen, estoy bien. Podría también decir Felen, Felen. Felen, Felen. Felei, estoy más o menos. También buena respuesta, Ayuklen. Ayuklen. Estoy contento, estoy feliz. Ayuklen. También podrían decir Huezalcalen, aunque ojalá que nunca la tengan que decir. Huezalcalen, Peñi. Y así hay muchos otros estados de ánimo que ustedes pueden encontrar en esta página y en muchas otras también. Los invito a revisar el material que está disponible en redes sociales, tanto en esta página como muchas otras que se dedican a promover nuestra lengua mapuche. Una cosa importante, cuando yo respondo, también quiero saber cómo está la otra persona. Entonces voy a decir Ayukulen, Eimikai. Este Eimikai es muy importante, ya que se va a interpretar como y tú, y usted o y vos. ¿Pelei? Le pregunto al otro también. ¿Y tú? Pelei. Entonces me preguntan, Chumlei mi peñi. Yo puedo decir, Ayukulen peñi, chaltumai. Ei mi kai. Chumlei mi. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Y voy generando conversación. ¿Ya? Y por último, cuando hay una palabra muy útil que tiene muchos significados, que es ka. Ka. Y en este caso significa igual o también. ¿Ya? Entonces, si me preguntan Chumleimi, yo puedo decir Kumelekan, Eimikai, y si el otro también está bien, puede decir Incheka, Kumelekan. Sí y solo si su estado de ánimo es igual. ¿Pelei? Yamai Pupeñi Pulamien, Mañumkelen, Tamanal Kutumufiel, Peukleain, Kanengumafmeu, Lemoria, Contaman Puche, Peucayal.